Y el copatrocinio del doctor Hernando Vargas Uricoechea, médico internista, endocrinólogo, magíster en epidemiología. Calle 16 Norte 627, consultorio 204, teléfono 820-4382, Clínica Palmares. Bueno, muy buenas tardes. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos relacionados con la deficiencia de yodo y la ingesta de sal en la población. La deficiencia de yodo es un problema de salud pública sumamente grave. Actualmente se considera que cerca de 2 billones de personas en el mundo se encuentran en riesgo de presentar deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo se produce por un aporte inadecuado o incorrecto o insuficiente a través de los alimentos, específicamente la sal yodada. Bueno, en Colombia desde el año 1947 y a través de la ley 44 de dicho año se empezó a regular y se empezó ya a ordenar qué tanta cantidad de yodo debería existir en la sal para consumo humano. Esa ley se reguló en el año 1955. Para el año 1948 en Colombia, en 14 departamentos que existían en Colombia para la época, no los 32 que hay ahora, en 6 de los 14 departamentos la prevalencia de bocio o de coto, es decir, hablando de la frecuencia de coto o de bocio en la población era de 53%, pero los departamentos con mayor prevalencia o con mayor frecuencia eran Caldas y Cauca, donde más del 80% de la población tenía coto o tenía bocio. A partir de ahí en Colombia empezaron a hacerse campañas desde el punto de vista gubernamental para tratar de mejorar la ingesta y asegurar la ingesta de yodo proveniente de la sal, y es donde la ley 44 de 1947 empieza a hacer su efecto y empieza a tener un efecto positivo y benéfico en la salud de los colombianos, porque la tasa de bocio, es decir, la frecuencia de bocio en la población bajó considerablemente para el año ya 1965-1966, donde la prevalencia o frecuencia de bocio era de menos del 1%, demostrando que las intervenciones gubernamentales con el fin de mejorar la salud en la población a través de la yodación de la sal para consumo humano disminuía definitivamente la deficiencia de yodo en la población general. Desafortunadamente, la forma para hacer el diagnóstico en nuestro medio es un poco difícil de adaptar y en términos de accesibilidad también para la población general. La forma como se hace el diagnóstico de deficiencia de yodo es a través de la yoduria, que es la medición de yodo en la excreción de orina, es decir, a través de una muestra de orina que se toma en primera orina de la mañana. En esa muestra inicial se mide la concentración de yodo y dependiendo de ciertos niveles que el médico tratante tiene que interpretar, podrá definir si la ingesta que está teniendo el paciente o la población general está dentro de los rangos considerados como normal, como suficiente o como excesivo. La deficiencia de yodo produce un compromiso sistémico bastante importante en prácticamente todas las edades. Quizás el principal efecto es a nivel neurológico, a nivel cognitivo, en el rendimiento y en el desarrollo intelectual. Las poblaciones que están sometidas a deficiencia de yodo de forma crónica son poblaciones que no surgen y que no progresan como deben progresar desde el punto de vista social y económico. Pero existen también cierto tipo de alteraciones que se presentan dependiendo de la edad del paciente estudiado en la población estudiada. En la población neonatal, el principal efecto que se presenta es el hipotiroidismo neonatal y el retardo mental. El paciente nace con retardo mental. Ya en la etapa preescolar, en la etapa escolar, lo principal que se aprecia en ese tipo de pacientes, además del retardo del crecimiento, a través del retardo en el desarrollo, son complicaciones a nivel tiroideo, tanto hipotiroidismo como probablemente también hipertiroidismo y la presencia de bocio o de coto. En la población adulta, específicamente en la población en riesgo más vulnerable, que son las mujeres gestantes y que están lactando, son mujeres que tienen alta tasa de abortos, alta tasa de retardo del crecimiento intrauterino del bebé, obviamente, amenaza de parto pretérmino, y son pacientes que tienen grandes complicaciones en el momento del parto. El consumo normal de yodo también varía dependiendo de la edad de la población estudiada.
En la etapa preescolar, es decir, en aquellos niños antes de los 6 años, el consumo promedio día debe ser alrededor de 90 microgramos. En la población escolar entre los 6 y los 12 años, la ingesta de yodo promedio en el día debe ser alrededor de 120 microgramos. En aquellas personas ya de más de los 12 años y en adultos, la ingesta promedio diaria es de 150 microgramos, y en las mujeres que están en gestación o que están lactando, la ingesta promedio del día debe ser alrededor de 250 microgramos. Por lo tanto, no es igual la cantidad que debe recibir cada persona en la población. Por lo tanto, cada paciente tiene que ser individualizado dependiendo de la edad que tiene y de si es una mujer en embarazo o si es una mujer que está lactando. Bueno, la asociación es directamente proporcional, porque la mejor forma de asegurar el consumo de yodo en la población es a través de la yodación de la sal. Se ha utilizado la sal como el vehículo para poder suministrar la cantidad de yodo necesaria en la población, porque la yodación de ese elemento, es decir, del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, básicamente no cambia las propiedades organolépticas de dicho producto. Las propiedades organolépticas está haciendo alusión al color, al sabor y al olor. Cuando se yoda la sal, las diferencias respecto al color, olor y sabor no se varían, no se modifican. Y como prácticamente todo el mundo tiene acceso a la sal, la mejor forma y la forma más económica de poder asegurar dicho contenido de yodo en la población general es a través de la yodación universal de este elemento llamado sal. Bueno, las complicaciones del exceso de yodo en la población pueden ser catastróficas y fatales en la población cuando existe un exceso en el consumo de yodo y en el consumo de sal. En aquellas poblaciones que han estado expuestas a deficiencia de yodo durante largo tiempo, cuando se someten de una u otra forma a un exceso en el contenido de yodo proveniente de los alimentos, puede originar varios problemas. El principal problema es el hipertiroidismo, es decir, un exceso en la producción de hormonas tiroideas, y puede originar un aumento en el riesgo de cáncer de seno, de enfermedad fibroquística en la mama. Por lo menos en población japonesa se ha descrito ese tipo de problemas, y de enfermedad tiroidea autoinmune. Es decir, que a la larga las poblaciones deficientes de yodo que posteriormente se exhiben a un exceso en el consumo de yodo también puede originar hipertiroidismo inicialmente, y en algunas personas puede originar hipotiroidismo con un consabido riesgo para ciertas poblaciones de cáncer de mama o enfermedad fibroquística mamaria. La cantidad máxima de ingesta de sal, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, no debería exceder los 5 gramos al día de sal. Eso realmente es una proporción de sal bastante bajita, pero las recomendaciones y la meta establecida internacionalmente para consumo de sal a nivel mundial debería ser de menos de 5 gramos de sal al día. Eso, como acabo de comentar, es una proporción realmente bajita, pero cuando se mira el beneficio de la suplementación de la sal en los alimentos con cantidades menores a 5 gramos al día, se está previniendo enfermedades catastróficas y muy prevalentes en la población, como hipertensión arterial, ataque vascular cerebral, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, osteoporosis, cálculos renales y de una u otra forma la prevalencia de obesidad. Por lo tanto, siempre va a ser positivo y benéfico ingerir cantidades muy bajitas de sal a través de la alimentación. Esa recomendación anterior de reducir el consumo de sal proveniente de los alimentos, cualquiera pudiera pensar que si estamos ingiriendo una sal yodada, al reducir la cantidad de sal de los alimentos, pudiese de alguna forma reducir también la cantidad de yodo que el organismo necesita. La respuesta es no. En Colombia, la norma, la ley, la regla dice que la yodación de la sal debe existir en una concentración de 50 a 100 partes por millón. Eso significa que por cada gramo de sal yodada que nosotros consumimos, estamos ingiriendo entre 50 a 100 microgramos de yodo. Si nosotros reducimos la concentración de sal proveniente de los alimentos, quitamos el salero de la mesa, tratamos de consumir la menor cantidad de alimentos salados posibles, etcétera, la cantidad de sal, incluso en esa concentración de menos de 5 gramos al día, nos estaría aportando la cantidad de yodo necesaria para que nuestro organismo y específicamente nuestra tiroides pueda funcionar adecuadamente. La conclusión es que al reducir el consumo de sal,
sal de mesa, de sal para cocinar, estamos reduciendo la posibilidad de presentar enfermedades muy prevalentes y altamente catastróficas para la población, repito, hipertensión arterial, ataque vascular cerebral, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, osteoporosis, cálculos renales, y además estamos suministrando un contenido de yodo proveniente de dicha sal yodada en la cantidad suficiente y necesaria para que nuestra tiroides pueda funcionar adecuadamente. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. El copatrocinio del doctor Hernando Vargas Uricoechea, médico internista, endocrinólogo, magíster en epidemiología. Calle 16 Norte 627, consultorio 204, teléfono 820-4382, Clínica Palmira.